queridos amigos, y muy buenas tardes a aquellos que están viéndonos de Francia o de Europa. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y de nuevo es un placer para mí presentar al doctor Rafael Lara Martínez, que todos ustedes conocen como profesor emeritus de New Mexico Tech en el área de español, literatura latinoamericana y lingüística. Bienvenido, Rafael, qué placer volverte a ver y sobre todo que vamos a hablar esta mañana sobre identidad literaria monolingüe. Tuyul ich kal yu. A ver si algún día aprendo algo. Exacto, mira, yo tampoco, no, yo no lo sé hablar, pero lo sé, yo no, voy a decir, yo no lo hablo, es decir, taquetza, sino lo pienso, yul taquetza, y de eso vamos a hablar. Ah, bueno, Entonces, perfecto. ¿verdad? Entonces ves cómo hablar y pensar son dos categorías semejantes. Entonces, tú pasas el PowerPoint y vamos a comenzar. Entonces, voy a comenzar con una cuestión, como se llama, identidad literaria monolingüe o tuyulishkayu. Entonces, lo que voy a plantear es dos conceptos disímiles de lo que se entiende por identidad. Primero, si yo analizo la palabra identidad y busco en un diccionario, ¿verdad?, los sinónimos, voy a encontrar igualdad, semejanza, somos idénticos, somos iguales, somos semejantes, hay una equivalencia, una identidad. Incluso, ¿ves?, en un sentido psicoanalítico, en un sentido, el psicoanálisis dice que la identidad son dos palabras, el id de la identidad. El id es el ello en la segunda tópica freudiana, es decir, es lo que está inconsciente en nosotros que se debe hacer consciente. Vamos a la primera imagen, ese es un poco ¿no?, el título, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Entonces ¿ves? Tenemos la identidad, pero hay otro concepto, tuyulishkayu, que es la palabra náhuatl que encontré. Es un neologismo, y después voy a hablar de esos neologismos, ¿no?, en el diccionario de Werner Hernández, ¿no? Pero ¿qué es? Tú es nuestro. Yul lo traducen por corazón, pero yo prefiero traducirlo por cordialidad, por cordial. Ahora, hay una diferencia muy grande entre el náhuatl y el castellano, que el castellano es una lengua flexional. Yo no puedo usar las raíces, ¿no? No puedo decir cord, como recordar, son tres palabras. Entonces, cordial o corazón, luego ish es ojo, tal es casa, pero la casa del ojo, ishkalyu, ¿no? Sería la casa del ojo, literalmente es la cara. Y luego la posesión. Entonces, ¿cómo voy a traducir este término? Si lo traduzco de manera más literal, sería la cordialidad visual, la cordialidad facial, lo cordial que hospeda nuestra cara, nuestra mirada. O, como dije al principio, yo no hablo, taquetza, es habla, sino yul taquetza, corazón hablar. Y corazón hablar o cordial, el habla cordial, se lo relacionaría al pensar y por tanto a la filosofía, es decir, a la afiliación, la cordialidad. ¿Con qué me voy a afiliar para fundar mi sofos, mi sabiduría? Ese sería el filos del sofos. La filosofía no es el amor a la sabiduría, sino es la sabiduría de la afiliación. ¿Por qué voy a fundar la identidad salvadoreña únicamente en un canon monolingüe y voy a excluir toda mitopoética de las lenguas indígenas? Un problema que voy a plantear es por qué en el 2022 no hay un solo libro de filosofía lenca, mientras en México desde 1956 hay un texto de filosofía náhuatl. Vemos ¿no?, la diferencia entre los estudios mexicanos y los estudios salvadoreños. Entonces, lo que presento son dos visiones de la identidad.
la igualdad, pero que la igualdad, como sabemos, ¿no? Y ya lo hablamos en otra conferencia, la aritmética elemental me plantea que hay muchas maneras de decir 4. 2 más 2, 3 más 1, 1 más 1 más 1, hay infinitas maneras. Por tanto, hay varias maneras de decir, múltiples maneras de decir la igualdad. Y la otra va a ser la concordancia, donde cordar, ¿ves? Cordar viene, remite al corazón. ¿Con quién me voy a afiliar para desarrollar una identidad salvadoreña? Bien, ese sería el concepto de identidad. ¿Alguna pregunta o cuestión, verdad? Pero esa sería lo que voy a desarrollar. Muy bien, muy bien. Sigamos porque es Sigamos. bastante claro. Sí, sí, claro, está bastante. Entonces, primero lo que voy a ofrecer es una retrospectiva del canon literario monolingüe. En El Salvador, una de los, digamos, de los caballitos de batalla es, le echan la culpa a Martínez del 32, que acabó con las lenguas indígenas. Entonces, ¿a dónde están los textos en lengua indígena desde la independencia hasta 1931? ¿Y dónde están los textos después de Martínez? ¿Verdad? Entonces, vamos a la independencia. Voy a ser muy breve en esto, una retrospectiva. 1821, 1823, lo que veo es liberales contra conservadores, en una especie de fratricidio para ver quién toma el poder, uno u otro. ¿Y quiénes son los soldados? ¿Quiénes son los caballitos de batalla? Pues los grupos indígenas, ¿no? Y todos ellos son castellanos, hay un castellanocentrismo, incluso más exacerbado que el de España, porque en España, como sabemos, hay varias lenguas, ¿no? Y en El Salvador, ¿dónde están los textos en lengua indígena? Entonces hay una historia sin indígena. Incluso si vemos la historia social, habla mucho de las revueltas indígenas, pero no hay ningún manifiesto en lengua indígena. El más conocido, pero hay mucho más, es Aquino, y ya hablamos, ya hicimos una conferencia al respecto. Se habla de las tierras comunales, pero sin le llaman a la geografía, le voy a hablar un geógrafos, es decir, la escritura de la tierra. La tierra está tatuada, está escrita, está inscrita, ¿verdad? Porque en ella podemos trazar en la tierra, en el geos, podemos trazar, es decir, el grafos, podemos rastrear el paso de los ancestros. Entonces, nada más le doy, y eso ya lo hablamos en otra conferencia, un chispazo de la mitopoética que la historia social deja de lado. Algo muy conocido es que Aquino se refugia en la cueva del Tacuacín. ¿Y por qué en la cueva del Tacuacín? ¿Qué es la cueva y qué es el Tacuacín? El Tacuacín es, según la mitología mesoamericana, es el Prometeo, el Prometeo de Mesoamérica, el que le lleva con su cola, que por eso no tiene pelos en la cola, el fuego a los seres humanos. Entonces el Tacuacín no es neutro. ¿Y qué son las cuevas? Chicomostoc. Las cuevas son las aberturas del cuerpo humano, donde tenemos 7. Ojos, 1, oídos, 2, nariz, 3, boca, 4, ombligo, 5, y los demás no lo menciono porque eres menor de edad y no te quiero corromper. Gracias, gracias. ¿Verdad? Entonces, venimos de una cueva. Porque nuestro origen, ¿cuál es mi origen? El vientre materno, ligado a la luna. Y la luna la luna está ligada al mes, Metzti, pero también a la menstruación. Porque en un término antiguo para menstruación es lunear, metsuía. Como en castellano también la palabra menstruar y mensual tienen la misma etimología. Entonces, venimos de la luna, de la cueva. Entonces, la cueva y el Tacuacín, ¿verdad? Tienen un significado que la historia social lo deja de lado. Entonces, ¿qué me lleva a esto? Que hay, desde la independencia, hay una invención de un indígena nononti. Nononti, que es una de las etimologías que le dan a nonualco, porque cambiaron de lengua, es enmudecer, volverse mudo. El indígena es mudo. Entonces, la historia es muy objetiva, pero no hay agente histórico. Los indígenas serían objetos, como estas tijeras, ¿verdad? No tienen el derecho a la palabra, porque no hay manifiestos en lengua indígena.
Entonces, ve, eso es una, para mí, sería algo vital para restituir la mitopoética indígena. Bueno, seguimos a la siguiente, Sí. ¿verdad? La siguiente, me voy a la década de los 80. Está la ley de extinción de ejidos. Y viene el auge del canon literario monolingüe, regionalismo, indigenismo, modernismo. Uno de los grandes temas va a ser el encuentro entre Rubén Darío y Francisco Gavidia, ¿verdad? No voy a cuestionar, porque no estoy hablando del feminismo en este momento, pero ¿dónde está la mujer? Y ya hablamos en una conferencia sobre Gavidia, como el cuento La Loba, que Gavidia supuestamente está recreando la tradición de cacaopera, está transponiendo textos mexicas a la lengua cacaopera. Entonces, si Gavidia fue uno de los grandes fundadores del indigenismo salvadoreño, pues yo exigiría que me presentaran, y ojalá me equivoque, yo quiero que los publiquen, a dónde están los textos lencas y los cuerpos cacaopera que recuperó Gavidia. Entonces es decir, lo que se creó es un indigenismo sin tierras, es decir, que sería el concepto aristotélico del ser humano, el zoon político, el animal político, y también un indígena sin lengua, es decir, sin zoon, logo, cejo. Sí, no es un animal dotado de lenguaje. Eso está ligado al café, a la modernización, que fue una gran exaltación, y se encuentra muy bien después de la década de los 80, principios del siglo XX, en la fundación del Ateneo. Y todavía somos dependientes de eso. Fíjate, el Museo MUNA, el MUNA, todavía lleva el nombre de David J. Guzmán, que era un antiindigenismo. Entonces imagínate que en El Salvador sería uno de los pocos países del mundo donde hay un museo de antropología en nombre de un antiindigenista. Y eso pasa. Totalmente, claro, pero eso es parte de la disyuntiva. Tenemos un país sin lengua, sin admitir de dónde viene esa lengua y sin lo que tú le dices, la poética, es decir, sin lenguaje. Exacto, una mitopoética. Entonces, Poética. de esta época, de 1880, del auge de este canon literario, hasta 1931, 32, no hay archivos en lenguas indígenas. Salvo el trabajo más completo es el de Leonard Chulseyena. Solo a un extranjero le interesó recopilar. Y un poquito, María de Barata. ¿De quién? Roque Dalton. Uno de los libros doy un salto, pero uno de los libros más comentados de Roque Dalton, Historias prohibidas del Pulgarcito, hace una serie de citas, los textos en náhuatl y todas las bombas las toma de María de Barata. Pero eso ha quedado en el olvido, porque Roque Dalton recita sin cita. Bien. Y otro texto fundamental también de esa época, que ya lo hablamos también, era el Cristo Negro, donde supuestamente se lee hoy como una descolonización, pero vimos como en el Cristo Negro, Sanuraco lo que hace es penquear al hijo, recicla la violencia. Es decir, él no elimina la violencia, sino la recicla. Es decir, la violencia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Transforma y se sigue transformando. Se sigue transformando. Bueno, entonces nos plantea que antes del 32, ya hay, bueno, ahí hay un paréntesis, va. ¿Dónde está? De nuevo viene otro problema. En 1932, que es el 32, le decimos hoy, yo voy a hablar de 1932 sin el 32 o el 32 sin 1932. Si hubo una revuelta indígena, yo exigiría desde la poética, no desde la historia social, ¿dónde están los manifiestos en náhuatl? O los indígenas ya no hablaban náhuatl. ¿Por qué hemos recobrado los archivos de Moscú, o los ha recobrado, bueno, un historiador que da la relación con el Partido Comunista Salvadoreño, el Socorro Rojo Internacional, pero no hemos recuperado manifiestos en náhuatl? Entonces, los indígenas son mudos, siguen siendo nononti. Y, por otro lado, ¿cuál fue la visión de los intelectuales salvadoreños? Sin
¿Por qué hasta el presente no hay una antología de las actividades culturales de 1932? En 1932 no fue un año con un solo mes. ¿Cuáles fueron todos los textos que se publicaron? ¿Cuáles fueron las exposiciones de arte? Las películas, etcétera. Entonces, tenemos como en 1932 no se habla del 32 y ahora hablamos del 32, pero nos referimos, no hablamos de lo que sucedió en ese año, porque no es el año con un solo mes. ¿Y cuáles son el problema? Bueno, uno de los textos clásicos que todo el mundo cita, sin referirse a los demás, es un texto que es mi respuesta a los patriotas, sin las patriotas, de Salarrué. Él habla de un indio contemplativo. El indio contemplativo sería Juan Pachaca, no Feliciano Ama, no el indio en la revuelta. Luego, ese mismo texto habla de la mujer soñadora. ¿Y a dónde está entonces Prudencia Ayala en 1932? El ícono, qué interesante que el ícono del feminismo actual aparece en el silencio durante todo ese año. ¿Ves? Nos plantea una contradicción entre la visión de ese año, la visión intelectual de ese año y nuestra visión actual, entre el pasado y el presente. Y luego, ese texto también habla de los comunistas pedigüeños que hablan de degollar. ¿Y dónde está Miguel Mármol? Miguel Mármol lo recobra Roque Dalton, pero en 1966, 1972. Hay un desfase de 40 años. Entonces, el mejor testimonio del 32 o el mejor testimonio del 2022 va a ser lo que se diga dentro de 40 años. Pues tenemos una idea bastante, ¿no? Digamos, distorsionada de lo que podría ser la historia. Yo no tengo derecho de hablar de mi experiencia directa. Bueno, entonces, pero también otro problema que planteo es, ¿por qué no se pueden establecer relaciones entre la filosofía occidental, voy a hablar del marxismo, y de la filosofía indígena? Que eso es un poco el dilema que estoy planteando. Mira, Marx, el manifiesto comunista comienza con un espectro, Genspet, ¿no? Un espectro, ¿no? Etcétera. ¿Y cómo se dice espectro en náhuatl? Cúscul. ¿Y quién es el espectro? El espectro es el dinero. El dinero como una fantasía que transforma lo natural en mercancía. Es decir, dos objetos que valen lo mismo son idénticos, porque yo los puedo cambiar por $1. Por tanto, no hay diferencia entre estos dos objetos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nos plantea en qué medida, por qué no implementamos el estudio de la filosofía náhuatl en su relación con, por ejemplo, bueno, la teología de la liberación, las filosofías occidentales. Bueno, eso, por supuesto que existía en 1932 y todavía existe. Bueno, vamos al siguiente. Bien, porque esa es la retrospectiva de la, ¿no? Entonces, el resto del siglo XX, también después del siglo XX, se siguen ignorando las lenguas indígenas. Fíjate, durante la época, que fue muy conocida, durante el canon testimonial, que hubo miles de trabajos en Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Se estudió como el testimonio como algo novedoso, ¿verdad? Durante la guerra. Y no hay verbos testimoniales en las lenguas indígenas. Les doy un ejemplo, que luego lo voy a desarrollar un poco más. Mira, mati es saber. Ishmati, ojo, saber es conocer, que en español son dos palabras, ¿no? Conocer, gnosis con, ¿verdad? Y Ishmati sería un saber visual, el ojo. Y el ojo también es la apariencia. Y luego, Yul Mati es corazón o cordial saber. Es decir, un saber cordial. Eso es creer. Entonces, nos plantea por qué si una de las grandes, el ícono de los testimonios fue Rigoberta Menchú, cuáles son los trabajos sobre el quiché
o las lenguas mayas de Guatemala y los verbos testimoniales. ¿Verdad? Y entonces nos plantea también esa trinidad de mate, ishmate, yulmate, ahí lo puse, la SH la puse con X, es decir, la escritura antigua, ¿no? Bien, hay dos escrituras, bien. Ishmate nos plantea el problema de una trinidad nocional. Las ciencias pueden saber, pero ¿qué si saben y no conocen? Las ciencias pueden saber, pero ¿qué si saben, pero no creen lo que saben? El Yulmati. Y Ish, Yul, también dentro de la filosofía clásica, si leemos a León Portilla, a López Austin, Inishtli y Yolot, el ojo y el corazón era la definición de persona. Lo que definimos persona en las lenguas occidentales, en el náhuatl clásico, era el ojo y el corazón, porque el ojo es la visión, la apariencia, y el yul es el movimiento. Sístole, diástole. ¿Bien? La única persona que recupera el náhuatl durante esa época fue Lyon Campbell, que, por cierto, mira, qué coincidencia, lo recupera casi en los mismos años en que mataron a Roque Dalton. Entonces vemos como dos paralelas que no se juntan, sino en el infinito, es decir, en la muerte. Luego, siguiendo, mira, hacia finales del siglo XX se publica la Biblioteca Básica de Literatura Salvadoreña, que fue un gran logro, ¿verdad? Pero no incluye, son unos, creo que son casi 30 volúmenes, no recuerdo ahorita cuántos, 20 y pico volúmenes, pero no hay un solo volumen en lenguas indígenas. No hay una sola antología de mito poética en lenguas indígenas, sino que en la posguerra el único que la recupera, y todavía hay una escuela, ahora hay una escuela náhuatl en su nombre, es Alan King, ¿no? ¿Verdad? Que se volvió el profesor de las nuevas generaciones. Entonces, ¿ves? Durante todo el siglo XX, solo a los extranjeros les interesó de sobremanera recuperar las lenguas indígenas. Entonces nos lleva a la paradoja para mí de los estudios culturales en la actualidad. Ausencia de filosofías indígenas, pero omnipresencia de los clásicos, que es la misma paradoja que planteo con Roque Dalton. Mira, Roque Dalton, quienes lo asesinaron y quienes publicaron la poesía completa, ¿verdad? Entonces entramos en un dilema, porque ahora uno de los temas, ¿no?, de gran auge es la descolonización. Pero ¿cómo podemos hablar de descolonización sin lenguas colonizadas? Es decir, una filosofía sin filos, sin filiación con lo indígena. Es una paradoja, pero en ese vivimos. Por eso yo exijo que por primera vez se publique simplemente la publicación de una antología de mitopoéticas en lenguas indígenas, en Chortí, en Pocomán, en Xinca, en Náhuatl y en Lenca, Cacaopera. ¿Bien? Una antología mínima. Bueno, esa es un poco la retrospectiva. ¿Bien? ¿Alguna aclaración, pregunta o comentario? No, yo creo que esa es la base en la cual estamos viviendo, la ironía de que se habla de una identidad salvadoreña sin tener un conocimiento y sin tener ninguna de esas 5 lenguas, ¿verdad? Exacto. Donde la idea de tener una patria tatuada en el verdadero sentido de la palabra, donde está la marca indígena allí. Exacto. Puede ser, es interesante la utilización de esas palabras ahora también. ¿Dónde viene eso que nos dejaron nuestros ancestros? Si nos estamos todavía en silencio. Sí. Bueno, eso del tatuaje ya lo mencioné porque analicé la palabra geógrafos, la escritura de la tierra. La tierra está escrita. Entonces la tierra es un códice. Bueno, ahora ya voy a comenzar con lo del cuerpo y filosofía náhuatl. Esto lo voy a saltar, nada más les voy a decir que voy a dar una clase la próxima semana un poco más extensa. Y tenía que comenzar con algo muy pedagógico. Y es decir, que todo el mundo conoce el inglés. Entonces lo que voy a plantear es lo siguiente.
Si dos lenguas occidentales, inglés y castellano, son muy distintas, ¿por qué vamos a asimilar el náhuatl al castellano? Pero lo que sucede siempre es que la lengua dominada se asimila a la lengua dominante. Y nada más les voy a dar un ejemplo, que es el que está a la mitad en inglés. Mire, I sit down, me siento. Pero puse unos ceros porque no estamos diciendo lo mismo. Y eso que es algo muy material, algo que se puede visualizar, ya no digamos conceptos abstractos, ¿verdad? El inglés expresa, en inglés no hay concordancia. I sit down, you sit down. El verbo no cambia. En español sí, me siento, te sientas. Pero expresa el vector, el movimiento de los objetos, ¿no? Down, ¿verdad? Down o I stand up. En las lenguas, ¿no? En castellano y en las lenguas latinas, lo que estamos expresando es el reflexivo. Entonces sería I sit me. Pero eso no se expresa. Entonces, tenemos el vector y el reflexivo. Eso no se traduce. Por tanto, no estamos diciendo lo mismo. Si no estamos diciendo lo mismo de un concepto material, visual, con mayor razón de conceptos filosóficos. Y ya digamos también políticos, ¿no? Claro. Ahora que se discute, bueno, con la Cumbre de las Américas, la democracia, es que el concepto de democracia es el mismo en Estados Unidos que en América Latina. Pero bueno, sigamos. Entonces, salto lo demás. Lo único que vemos es cómo, lo que voy a expresar es cómo la lengua dominada se asimila a la lengua dominante. Y eso sucede, mira, eso lo aprendí en Nuevo México. Por ejemplo, en Nuevo México yo no digo entro, salgo, subo, bajo. Yo voy para arriba, voy para abajo, voy para afuera, voy para adentro. Así se habla. Es decir, se está cargando en inglés. I go out, I go, I go in, I go up, I go down. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los conceptos en náhuatl? Son muy distintos. Entonces es una clase de gramática, pero esta gramática nos está dando una visión del mundo. Primero, es lo que se llama, y eso lo tomo de la lingüística francesa, se llama omnipredicación. Es decir, no hay una palabra simple. Toda palabra es una oración. Entonces, mira, ahí puse uno, ni tacat, o ni siwat. Ni tacat, ni siwat, tacat, siwat. Ni tacat, yo hombre, tú hombre, o yo mujer, tú mujer, pero entonces tacat o siwat no dice mujer, sino es mujer. Hay un cero. Y ese cero es como el sujeto en llueve. It rains. Il pleut. Pero en español no hay, es un cero. Entonces, no existe ninguna palabra simple. Eso es lo primero, no hay palabras. Toda palabra es una oración. Ese es el concepto de omnipredicación. Toda palabra es un predicado. Pero el cero, no se ve. Entonces se traduce en castellano o en las lenguas occidentales como una palabra, pero de hecho es una oración. ¿Verdad? Bien. Ese es el primer concepto. Vamos ahora a aplicarlo después de un sustantivo a un verbo. Mira. Ni cuchi, te cuchi, cuchi. Cuchi los diccionarios lo van a traducir como el infinitivo. Pero aquí no hay infinitivo. Infinitivo viene de infinito. Y no hay nada infinito, porque no hay nada fuera del espacio-tiempo, salvo por, no soy sacerdote, por principio epistemológico, ¿no? Sería Dios. Lo único que está fuera del espacio-tiempo. Todo lo demás está en el espacio-tiempo. Está en el infinito. Todo está conjugado. Entonces, yo se traduce por duermo, pero de hecho, el náhuatl no es una lengua flexiva, como en inglés. Por eso puse sleep. Estoy diciendo yo dorm. Tú dorm, dormir, ¿no? Son dos palabras. Dorm, la raíz, y el ir, que es el infinitivo. Estoy diciendo yo dorm, tú dorm, y le puse ello, porque no hay género. Ni siquiera no hay he o she, o él o ella. ¿Bien? Entonces ve, entonces todo verbo, no hay un infinitivo. Cuchi no es dormir, sino es duerme o dorma. Pero en español tengo que conjugar. O sleep.
¿No? ¿Bien? Bueno, eso es un verbo intransitivo. Intransitivo significa que no hay tránsito de la acción del sujeto al objeto. Transitivo viene de tránsito, ¿no? Como los carros, ¿no? Que transitan, donde la acción pasa del sujeto al objeto. Como mira, bebo, pero no puedo, en agua no puedo decir bebo algo, bebo agua. Bueno, entonces, les puse otro ejemplo. Ni tacua, titacua, ni quicua, ti, quicua, quicua. No puedo decir cómo, porque comer es un verbo transitivo. Yo como algo. Entonces, yo lo como, tú lo comes, ello, ¿no? Lo come. Y si puedo quitar el lo, tengo que poner un pronombre indefinido. Ni tacua. ¿Cómo? Yo algo como. ¿Bien? ¿Ves? Entonces, todo está conjugado. Todo verbo. Y el verbo intransitivo necesita tener un sujeto y un objeto, porque si no, no hay transitividad, no hay tránsito. Es como decir, voy a transitar con mi carro, pero aquí no hay calle. Entonces, ven, los verbos, ¿no? El sustantivo y el verbo ya nos plantean una diferencia radical con el castellano. Sigo. Otro ejemplo, les puse, es también hay causativos. Mira, chuca es llora, ¿ves? Es cero, chucu, ¿no? ¿Verdad? Es llora. O si quieren, llor, porque no hay, ¿verdad? Lo tengo que poner. Pero si le agrego el tía al final, eso sería un causativo, es decir, yo lo hago, lo hace llorar. Tía, le terminé, perdió la U y agregué el tía, que es un causativo, hacer, ¿no? Entonces, hay una serie de sufijos que no existen en castellano. Teóricamente, así como dije, niquicua, lo como, yo podría sustituir el prefijo qui, lo o la, porque tampoco hay, ya dije que no hay género, por pizza. Entonces yo podría decir ni pizza qua, es decir, yo pizza como. Como en inglés, I babysit. Incorporación, ese tipo de incorporaciones no existe en castellano. Les puse otro ejemplo, mire. Ni, mu, ik, shi, taka. Yo me lavo. Me lavo los pies, me lavo el pie. Pero ves, estoy incorporando una parte, y aquí voy a hacer una parte del cuerpo, ¿no? Como el objeto del verbo. ¿Bien? ¿Ves la complejidad simplemente de esta lengua y la disparidad con los conceptos occidentales? Vamos al siguiente. Bueno, quizás salto porque no vamos a llegar, porque ya son las 6:30. Salto eso, vamos al siguiente. Entonces voy a saltar eso y voy a nada más ir a una oración completa. Salto eso porque quiero, ¿verdad? Esto está para una clase. Entonces vamos a una oración compleja. Ya vimos que toda palabra es una oración. Entonces les puse, eso está de Chulseyena, mira, una oración que se traduce, digamos literariamente se traduciría, el jaguar toca la puerta. Mira, aquí lo puse, ki tsutsun ne tecuani ne tenkal. Toca el jaguar la puerta. Pero ahí dice eso. Ahí no dice eso. Así como I sit down no dice me siento. Si dice yo sent bajo. Bien. Entonces, es ello, lo o la toca. ¿Por qué? Kitsutsun, ya vimos que todo ver es un verbo transitivo, ¿no? Es de knock, de tocar, ¿no? Entonces, él lo toca. Ya es una hora, es decir, que solo el verbo es una oración en sí. Y luego, netecuani. Tecuani es jaguar, pero tecuani ya vimos cuá, ¿no? Tecuani es persona
comer y el agente, es decir, es el comedor de gente. Y netenkal, que va a ser la puerta, ¿no? Es tenkal, la puerta, pero ten es abertura o boca, como la boca. Y kal es casa, la abertura de la casa. Entonces, literalmente estoy diciendo, ello, lo, la toca, lo que es comelón de gente, lo que es abertura casa. ¿Ves? Es decir, que una oración completa serían 3 oraciones. Entonces, vamos a decir, aquí hay un verbo, un sujeto y un objeto. No, es mucho más complejo que eso. Bien, y lo importante va a ser analizar lo que voy a llamar campo semántico. Campo semántico significa no hay que traducir las palabras, sino hay que ver cómo se forma un campo, una esfera de conocimiento en la lengua misma. Mira, te cuane. Hablé antes del ta cuatsin. ¿Ven que es la misma raíz? Cua. Mire, tenkal, tensin, atempan, ten. Entonces, ¿qué dice tecuani? Gente, comer, el agente. Es decir, el quien come gente. ¿Y qué es el tacuatzin? Sin es el diminutivo, el comeloncito, el que come algo. ¿Ve que tienen la misma raíz? Entonces, por tanto, pertenecen al mismo campo semántico. ¿Bien? ¿Ves los problemas que te está planteando el náhuatl? Es decir, que no hay que traducir, sino no hay que hablar solamente, hay que pensar. Ya dije pensar, si hablar es taquetza, pensar es el yul, taquetza, es la cordialidad con el habla del náhuatl, para analizarlo y reflexionar de cómo se crea una filosofía muy distinta a la nuestra. Es decir, esto es lo que llamé la filiación al inicio, la filiación del sofos. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Hay preguntas o no? No, ¿O aquí comentarios? sí, ¿Sí? hay Bien. algunos comentarios, Sí, Rafa. sí. Por ejemplo, los que nacimos bajo el sistema terrateniente donde nuestros padres, que llamaban colonos, tenían que dar la mitad de su producción de cosecha porque vivían en la inmensa propiedad y habían nacido por generaciones. Sabemos que en pocas expresiones en náhuatl que habían en los 70 sobre esos, en las áreas nonualcas, siempre se hablaba un poco de la tierra de una manera, pues, no de posesión, ¿no? Ese es uno de los comentarios. Claro, porque la tierra es, mira eso, la tierra sería como la tierra, eran tierras comunales, y las tierras comunales significa son ancestrales. Por lo tanto, esta tierra no es mía, yo la recibo para, ¿cómo? Digamos, lo tradicional era, bueno, yo me caso y entonces recibo una tierra para mantener a mi familia por X años. Pero esa tierra yo no la voy a heredar a mis hijos porque no me pertenece. Una vez que esa familia desaparece, pues pasa a otra familia, ¿no? Aunque no sea la mía. Entonces, la tierra no es algo que es como digamos, como el aire, ¿no? ¿Verdad? No se puede no es una poseer. posesión, ¿sí? No es una posesión, ¿sí? Filosóficamente, tener dos visiones diferentes. La tierra como algo donde se utiliza para dar de comer a la comunidad, ver, yo poseo esto individualmente y me pertenece, completamente diferente. Sí. Completamente, y por eso también hablé de la tierra como el geógrafos, como la tierra, el grafos es la escritura, como ortografía, geografía, tienen la misma, es decir, la tierra está escrita, entonces no podemos hablar tampoco de sociedades sin escritura, porque la tierra ya está tatuada desde los inicios por el paso de los ancestros.
Por eso la cueva del Tacuacín, ¿no? ¿Verdad? Y la cueva, dije, la cueva está relacionada, mira, al ten, es decir, a las aberturas del cuerpo humano y por tanto a las aberturas de ese ser vivo que se llama tierra. ¿Bien? Sí. Bueno, Bien. también Edgar Rosales dice, recordemos que en nuestro país ha existido siempre el menosprecio al indio y que aún hoy en día de decir indio es sinónimo de ofensa. Falta Exacto. mucho que rescatar de Mm. nuestro pasado porque todavía estamos viéndolo de esa manera, ¿no? Sí. Y yo lo que estoy haciendo es valorando cómo la lengua tiene una visión del mundo y incluso planteé con el Genspet marxista y el Kuzkul que hay correspondencias, ¿no?, muy estrictas entre la filosofía occidental y la filosofía indígena, pero no las hemos querido rastrear. Salto y vamos a lo siguiente. Bien, vamos a lo siguiente. Bueno, mira, solo doy un ejemplo más y luego vamos a otros textos. Como te dije, esta era una clase de 2 horas. Bueno, Mira, solo doy el primer ejemplo. Lo voy a llamar una lengua serial. Es decir, que todos los verbos están conjugados en serio. No puedo decir quiero comer, porque ya dije que además no puedo decir comer, quiero comer algo, ¿verdad? Sino tengo que decir yo lo quiero, yo lo como. Incluso en castellano, en la lengua coloquial salvadoreña, a veces no diríamos ve a bañarte, como dicen en México. Sería anda a bañate. Son los dos verbos conjugados en serie. Entonces, miren este ejemplo. Na, ni yahui, ni mocuepa, ni quilpía. Aunque no entienden mucho el náhuatl, se ve que está el ni. Es decir, que hay 3 verbos y los 3 están jugados. Y el na inicial es un yo. Pero esa diferencia entre na y ni no existe en castellano. Existe en francés como la diferencia entre moi y je. Son dos. En castellano no existe la diferencia entre moi y je. No voy a entrar en esa diferencia, pero es literalmente ahí lo que dice. Mire, eso se traduce, yo voy a volver a amarrarla. Esa es la traducción literaria. Pero ahí no dice eso. Ahí dice, es yo voy, yo mismo vuelvo, yo la amarro. Y el género de quilpía, de qui, se deduce por el contexto. Aquí, porque el sufijo, el prefijo, perdón, de ka no tiene género. Entonces, es yo, como c'est moi, yo voy, yo mismo vuelvo, yo lo o la amarro. Entonces, hay una serie de verbos conjugados. No hay, por eso dije que no hay infinitivo, ¿verdad? Bien. sigamos. Entonces, ¿ves? Eso está sería como un poco como la música repetitiva, como Philip Glass, como la música repetitiva norteamericana, ¿no? Do, re, mi, fa, do, re, mi, tu, 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 tu. Bueno, esa sería bueno. Sigamos, vamos a lo siguiente. Bueno, voy a terminar. Este texto era para darles una idea, pero no lo voy a leer porque tenemos poco tiempo. Sigamos. Pues. Sobre cómo la luna influye la relación entre luna, ya hablamos, luna, marea, menstruación. Y está ligado incluso a la palabra misma de México, Mexico, en el lugar del ombligo de la luna. Pero ya vimos que la luna no es la luna. La luna es las mareas y también venimos de la luna, es decir, del vientre de la madre. ¿Verdad? ¿Bien? Bueno, sigamos, porque quiero ir a hacer la traducción poética. Bien, si quieres lo leemos, pero mejor, bueno, vamos al cuerpo. Entonces, porque era el tema central de que iba a hablar, es el cuerpo no es una entidad anatómica. Digamos, para jugando con los opuestos, no hay día sin noche. Entonces, no hay espíritu sin materia, no hay cuerpo sin alma. Entonces, el cuerpo, además de ser una entidad anatómica, es una entidad psíquica o espiritual, si quieres, ¿no? Psíquica. Entonces, cada parte del cuerpo me da un sentido abstracto. Lo abstracto no anda en el cielo, en las nubes. Lo abstracto está ligado al cuerpo.
Entonces vamos a un ejemplo muy sencillo que es macul, que significa 5. Pero 5 quiere decir mano, tomar o agarrar, pasivo. Lo que se, literalmente, lo que se mantiene. Mire, mantener es tener a la mano. Y fíjate, en francés, maintenant es presente. Ahora, ¿verdad? Bien. Now. Lo que se mantiene en francés, lo que se mantiene, lo que está a la mano, lo que se tiene a la mano es el presente. Ahora, en náhuatl, lo que se tiene a la mano son los dedos. Por eso se dice, todavía en los mercados se dice una mano de elotes. Es decir, 5 elotes. Es decir, que la aritmética entonces, la aritmética está ligada al cuerpo. Y si no, mira, en las lenguas occidentales tenemos un sistema decimal. Qué raro, decimal, porque tenemos 10 dedos. Está ligada al cuerpo. Y por eso mapipi, que es mano, hijos, los hijos de la mano son los dedos. Entonces, la mano es un concepto abstracto ligado a la aritmética. Ya hablamos, ¿verdad? De otros, ¿no? Ya hablamos del trío Mati, Ishmati, Yulmati, que nos planteó un problema epistémico para las ciencias sociales. Las ciencias, yo sé, pero no conozco ni creo. Y ven, el creer, que digamos muchos marxistas ortodoxos leyerían, la creencia es secundaria, ¿no? Porque la creencia está ligada a la economía, al crédito. No hay crédito bancario sin credo. ¿Ves? Que entonces la creencia es un concepto ligado a la base económica. Entonces, ¿qué pasa si yo sé? ¿Qué pasa si yo sé? Pero desconozco. ¿Qué pasa si yo sé, pero no lo creo? Entonces, el cuerpo humano nos da un concepto. Entonces, la idea aquí era, no sé si voy a tener tiempo, era 2 conceptos. Yul, que se traduce por corazón, pero que yo lo traduje por cordial, y el, que es el interior, el pectoral. Y cómo estos prefijos nos están formando verbos complejos. Ya vimos ishmati, ya vimos yulmati. Un saber cordial es el creer. Esto lo podríamos estudiar también, y hay muy pocos estudios actualmente sobre el español coloquial salvadoreño. ¿Cuáles son en el español coloquial salvadoreño las metáforas que se ligan al cuerpo? Por ejemplo, mira, es oreja, ¿no? Es mirón, ¿no? Hay una serie entonces, eso sería como una tesis podría ser de licenciatura, incluso de doctorado, nada más recopilar de la lengua coloquial castellana, ¿no? Todas estas expresiones que refieren al cuerpo, ¿no? Narizón, ¿no? ¿Verdad? Bien. Mira, yo soy descabellado, ¿verdad? Claro. Bien, bueno, sigamos, bien. Entonces, vamos a ir al cuerpo. ¿Cuánto nos queda? Va, sigamos. Voy a nada más analizar uno porque no vamos a tener mucho tiempo. Pero bueno, vamos, sigamos. Entonces, lo que hago es recobrar, comparo 2 diccionarios. Un diccionario clásico, que es el de Calmel, y un diccionario más reciente, que es el de Werner Hernández. Y cómo se ocupa la palabra yul, ¿no? Ya les dije que en español, mire, recordar son 3 palabras, ¿no? Es recordar. Es record y ar, que sería el infinitivo. Re es volver a, ¿no? Mire, acordar, recordar, concordar, ¿verdad? Bien. Entonces es volver a lo cordial, cordializar. Si lo traduzco literalmente al inglés sería, para decir, te recuerdo es I reheart you. Yo te recorazoneo. Eso es lo que estamos diciendo, pero ya no se ve en ese sentido. Entonces, el corazón, es decir, que
más que la memoria histórica, yo hablaría del recuerdo histórico, con lo que estamos afiliados, lo que queremos recuperar del pasado. Y ahí viene la afiliación, ya vi, a la filosofía. Entonces lo que hago es, bueno, vamos, mire, corazón, la siguiente, voy a ir bastante rápido, la siguiente imagen, por favor, ¿verdad? Entonces ese es de Campbell, mire, Yolot, ¿no? Yolik, voy a ir, mira, incluso hay una palabra para isote, mira, Yul, corazón, isote, Yulis, Yulixu. Sut. El AT es lo que se llama el absolutivo. Mira. Luego, mira, Yul Kakasiwi, desesperado, pero que lo va a realizar corazón desesperado con aflicción, es decir, es una aflicción cordial, afligido, ¿no? Que afecta el corazón. Vamos a la siguiente. Voy a darles como una especie. Mire, Yulqui es revivir, pero es literalmente revivir es agarrar el corazón. Mira, Yul, corazón, Kui, agarrar, revivir, es decir, dar de nuevo esa cordialidad o ese, vamos a ver, el corazón lo estaba ligado al movimiento vital o si quieren a la energía vital. Mire, Yul, Miki, dar un ataque, ese es más literal, ¿no? Corazón, morir. Bien, hay también un tamal, mira, un tamal blando, ¿eh? Corazón, tamal, ¿no? Tamal de elote. Es decir, que también el elote se está viendo como una especie de energía anímica, ¿bien? Sigamos. Y luego vamos a la conclusión. Yultata, mire, tener agriuras, es decir, arder que me arde el corazón, literalmente, lo que estoy diciendo. Yultía, llenar, ¿no? Corazón, ¿bien? Y el tía ya es el causativo del que hablamos antes, ¿bien? Sigamos. Siguiente. Voy a llegar nada más bajo al último, miren. Yultuk, que es corazón perfectivo. El perfectivo es como el que da el he comido, ¿no? Entonces, eso es vivo, pero lo que estoy diciendo literalmente sería acorazonado o con mucho movimiento. ¿Ve cómo se están derivando, cómo se están creando campos semánticos a partir de esta palabra? Bien, sigamos. Bien, Yulo, corazón, bien, y ya, bien. Luego, lo que me interesa, vamos al siguiente. Bien. ¿Cómo Hernández está usando la noción de Yul para la creación de neologismos que actualicen el náhuatl en el siglo XXI? Entonces hay conceptos tradicionales que nombran el cuerpo, los está usando para términos abstractos. Y vamos a, mire, reflexión y lengua, yultaquetza, pensar, reflexionar, pero ya vimos que yultaquetza son 3 palabras, o yultaquetzalis lo está viendo como la lengua materna. Entonces está estableciendo una relación entre pensar y lengua. Lo que yo pienso siempre lo expreso en la lengua. Y luego, si vamos a más complejo, mire, quetza, taquetza, yultaquetza, yultaquetzalis, es decir, alzar, parar, hablar, pensar, lengua materna. Es decir, ¿qué sería pensar? Yo alzo algo en mi cordialidad. El mundo se alza a través de la palabra. Eso es Heidegger. Lo que estoy estableciendo es una relación entre el náhuatl y la filosofía alemana, que era lo que era uno de los temas, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, ¿cómo voy a traducir? Le puse una paráfrasis castellana compleja. La nominalización de algo alza al hablar y pensar lo cordial en la lengua materna. ¿Ves? ¿Ves la complejidad de ese término, de yultaquetzalis? Es decir, yo alzo el mundo al hablar y al pensar cordialmente en mi lengua. Bueno, y lo que pasa también, Rafael, es que cuando uno no tiene esa lengua materna, no está conectada con el yo realmente, con el corazón. Con el corazón, con la cordialidad de la comunidad. Estamos desconectados
entonces no tenemos filiación, por tanto, No tenemos filiación. Sí. por tanto lo que planteo es, no puede haber una filosofía salvadoreña sin filos. Sin Es lengua. decir, sin filiación a las lenguas indígenas y al trasfondo filosófico de estas lenguas. Si no, no hay filosofía. Estamos creando un sofos monológico, una sofía monológica, donde estamos hablando entre nosotros mismos, pero sin entablar un diálogo. Y el diálogo es la función elemental de la lengua, entre el yo y el tú. Bien, entonces, allí viene la idea de cómo ese yul, ¿no? Ese yul y ese corazón, pasemos más a, ¿no? La siguiente para, ¿no? Ese yul nos está dando, ¿no? La idea de una filosofía anclada en nuestro cuerpo, en nuestra amistad, en nuestra filiación con el otro, ¿verdad? Bien, y si leen a León Portilla y López Austin, ellos derivan la palabra yul de, bueno, ellos trabajan el náhuatl mexicano, pero es la lengua más cercana al náhuatl del Salvador, y dicen que la palabra yolotl deriva de olin, que es de ulin, que es movimiento. Entonces el corazón es el movimiento, es decir, una teoría podría ser la palabra corazón, más que corazón en la lengua náhuatl, nos está implicando la energía, E igual ms cuadrado, la energía psíquica de todo ser existente. Entonces, negar el corazón... Movimiento, en realidad, todo ser existente en movimiento, porque tenés el movimiento del corazón, ¿no? El bombeo del corazón. Sí, pero ese bombeo del corazón, no solo del seres vivientes, también las plantas, pero también las piedras. Es decir, todo ser que existe tiene un corazón porque está dotado de energía. Esa sería la... Bien. 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 Bueno, siguiente. Bueno, esa sería un poco ¿no? Como ves, lo tenía que serían 2 conferencias, ¿no? Mucho, claro, hay mucho. Claro, hay mucho, ¿bien? Claro. Pero ahí terminó, mira, eso es lo que estaba terminando, ¿no? Mira, Yul con el movimiento, es la energía, es Ulin, ¿no? Es Yul o Yulin, como Yolot de Olin en náhuatl. Su movimiento como la energía que mueve toda masa existente a una velocidad cambiante. Por eso lo puse, es decir, estoy estableciendo relaciones, ¿no? entre las partes del cuerpo y conceptos filosóficos y científicos, ¿no? Bien. Bueno, y también esta parte de la conclusión que como no tenemos las voces indígenas, ¿no? Estamos todavía en el silencio. Exacto. Y por eso lo que cuestiono es, bueno, mira, ahí era el terminar del Yul, ya no pasé al él, es que estamos a 90 años del 32, de 1932, menos el 32, que hablamos de una revuelta indígena, pero no hay manifiestos en lengua náhuatl. Entonces, estamos negando la afiliación, no estamos hablando del Yul, ¿no? Tenemos que investigar cuáles fueron los manifiestos indígenas o cuál fue la visión indígena de esa época. Porque el indígena también es un animal dotado de lenguaje. Bueno, bien. Quería aquí hacerte entonces, ¿esta es la última, Rafael? Sí, yo creo, porque pues hay más, yo puedo seguir, pero creo que ya el tiempo se agotó. El tiempo ya, mira, ya no hay más corazón para seguir. ya quedamos descorazados. Ya no podemos seguir bombeando, ya no. Es que está pensado, esta era para una clase de 2 horas, pero bueno, es decir, que iba a terminar con el pectoral ligado a la noción de recuerdo y olvido, como el recuerdo y olvido también están ligados, es decir, entonces escribir historia está ligado al cuerpo mismo. Bueno, mira, aquí hay un par de comentarios y preguntas, Rafael. Metzi, ella tiene varios comentarios,
pero dice, por favor explique más el términos que llevan el Joule, pero yo creo que hemos hablado mucho de eso ya. De eso, sí, sí. Ana, Bien, sí. dice Ana Cecilia Rodesno Avilés, el diálogo es la función elemental de la lengua. Me lo quedo. Lo del lenguaje serial me pareció súper interesante. Claro. Es una particularidad del náhuatl. Exacto, una particularidad del náhuatl, sí. Y el diálogo, sí, el diálogo es la base de la lingüística. No hay yo sin tú. El yo, todo el mundo es yo. En este momento, Rafael Lara es yo y Janet es tú, pero luego Janet habla, Janet es yo y Rafael Lara es tú. Ese es el espejo, es decir, esa es la visión. Entonces, si no escuchamos lo indígena, no podemos definirnos a nosotros mismos, ¿sí? La serialidad sí, es un concepto muy importante de la lengua, ¿sí? Nos está viendo Pedro Alfonso Monterrosa Barrera, Ana Magdalena Granadino, María Elena Lara, Edgar Rosales, José Castillo, Vladimir Monge, Gabriel Asbun, buenos días, saludando. Peche Flores Santa María, buenos días desde Panchimalco. Yo creo que les puede interesar mucho a la gente de Panchimalco, ¿no? Claro, por supuesto, cuando quieran también, Panchimalco, yo les puedo dar, mira, esta sería como una serie de conferencias que podría ofrecerlas para Panchimalco. Como ves, ahora hice un resumen y me salté muchas cosas y no hablamos del final. No hablamos de él, que dije que es el pectoral, el pecho, donde se arraiga el recuerdo y el olvido. El recuerdo y el olvido no están ya dije, como recordar en español, está ligado al corazón, ¿verdad? Bien. Ana María Delgado, Emi Castillo, Karina Zelaya, a todos ustedes que nos están viendo en estos momentos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese interés. Y la verdad que es un tema que nos debe interesar por el sentido de que sin eso no tenemos verdadera identidad, pero también queremos, creo yo, Rafael, que me gustaría que luego volver a hablar de cómo El Salvador no tiene, que el náhuatl no es nuestra única lengua. Por favor, vuélvelo a explicar. Claro, eso sería, bueno, ese sería un proyecto también a desarrollar. Yo dije, así como no hay una antología de las actividades culturales y literarias de 1932, también en el 2022 no hay una antología de la mitopoética en lenguas indígenas. Tendría que ser bilingüe en, ¿cuáles fueron las lenguas indígenas? Chortí, Pocomán, Xinca, Náhuatl, Lenca, Cacaopera, mínimo. Entonces, una antología mínima en todas esas lenguas. Y eso se podría también usar, se podría, bueno, usar en las escuelas primarias o escuelas secundarias, pero también en las universidades. ¿Por qué? Ahí la cuestión es, ¿por qué los departamentos de filosofía no incluyen clases de historia mesoamericana ni de filosofías indígenas? Estamos hablando de descolonización o hablando de marxismo, etcétera, pero no estamos racionalizando las lenguas indígenas y la concepción, ¿no? Filosófica que se transmite en esas lenguas. Ahora hablé el cuerpo. Es que hay seres humanos sin cuerpo, espiritualidad sin cuerpo. Eso es verdad, bien. Esa es la paradoja que nos están planteando estas lenguas indígenas, ¿no? Es decir, tampoco país, nacionalidad sin geografía, sin esa escritura de la tierra primordial. Bueno, yo creo que ese es el verdadero reto, ¿verdad? Porque cuando hablamos de una identidad salvadoreña, queremos agarrarnos a todo lo que se dice en castellano y a todo lo que se ha hablado en castellano, pero la verdad es que estamos todavía en un proceso de descubrimiento y para poder tener una verdadera regeneración de la identidad tenemos que regresar a recordar, como dices tú, a acordar,
a concordar sí, a recordar y acordar con, ¿no? Con la tradición indígena. Bueno, esto, mira, este es el proyecto, eso sería como el proyecto de un libro que lo comencé también con Jorge Molina, con el sobrino de Ricardo Aguilar, ¿no? Ajá, qué bien. Entonces lo estamos trabajando poco a poco y hay que expandirlo a otras partes del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, bueno, a los ojos, ¿no? La cabeza, ¿no? Ya hablé de la mano, ¿no? Bueno, también la nariz, ¿no? La boca, ya hablé de la boca, ¿no? La abertura, ¿no? ¿Verdad? La Etcétera. apertura, la cueva, La cueva, exacto, la comer, cueva. toda la interrelación entre vivir y la boca, claro. Exacto, sí. Bueno, me gustó mucho y con eso termino para que nos sobre el comelón, el comelón que viene, ¿me entiendes? El Sí. jaguar es ese comelón que viene y toca la puerta. El comedor de gente. Hay que ver a quién le vamos. Gente, el comedor de gente. Bueno, sí. Bueno. Como siempre, Rafael, nos enseñas que no sabemos y que tenemos un camino muy largo y arduo para vernos a nosotros mismos, para recuperar ese espejo, ¿verdad? Y esa integración entre el cuerpo y el alma. Claro. Bueno, pues lo importante no es no saber, sino instruirse poco a poco. Yo también me estoy instruyendo, ¿no? Con esta investigación. Todavía faltó lo de él, eso lo hacemos otro día, ¿no? La siguiente parte, la siguiente sección. Sí, bueno. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Te agradecemos como siempre. Agradecemos a todos ustedes que están con nosotros y hasta la próxima. Muy buenos días y muy buenas tardes. Gracias. Adiós.